Listo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto volvernos a tener hoy día. Buenas noches con todos. Ahora sí, ya somos 14, somos un poquito más. Maestro Iván, Maestro Jorge se han unido ya a la reunión. Ever, Lisette, Michelle, Miriam, Neisser, Eric. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a iniciar ya. Ahí tenemos un mensaje de nuestra maestra Doni que pide registrar su asistencia. No se olviden, por favor. ¿Listo? Estamos entonces listos para empezar, ¿ok? Le hemos dado los 5 minutos de tolerancia y yo creo que ya podemos empezar. ¿Qué nos toca revisar el día de hoy? Hoy día vamos a iniciar el capítulo 3. Hemos visto ya en las sesiones anteriores el capítulo 1 y 2, y en el 2 vimos bastante temas de configuración y direccionamiento, ¿ok? Direccionamiento todavía no a nivel de asignar IPs, sino más bien solamente de configurar las IPs en las interfaces tanto de router switch como de computador o de PC. Pero para que todo eso empiece a funcionar, maestros, necesitamos de algunos protocolos, ¿ok? De algunos conceptos importantes que estos gestionen o tengan en cuenta. ¿Listo? Pero no quiero empezar sin antes definitivamente tener en cuenta cómo es que hemos asimilado lo anterior, ¿ok? Entonces, tengo preparado para ustedes un quiz, pero voy a esperar un poco más de compañeros, porque todavía estamos muy poquitos, somos bastante más, así que voy a postergar el quiz para unos minutos después, y vamos empezando con lo que la agenda del capítulo 3 nos trae, ¿listo? Pero vayan teniendo el recordatorio, sus comandos, lo que hemos visto, ¿cierto? Algunos conceptos previos que tenemos en este caso. Pero, ¿cómo hilamos lo que hemos visto con lo que viene ahora, ¿no? Ahora, nosotros hemos armado una red, ya hemos construido una pequeña red, una pequeña LAN. Hemos trabajado en base a ella, la hemos configurado y hemos logrado conectividad. Y es más, hemos hecho pruebas de conexión. Ustedes recordarán. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Lo vimos Ahora, el día martes. ¿Ok? Hemos hecho todas estas pruebas das ya sola con de, Jorgito. de conectividad sin ningún problema. ¿Es correcto? ¿Cierto? Es correcto. Esa sería entonces la figura que hemos venido teniendo hasta ahora. ¿Cierto? Entonces, para que todo eso funcione, necesita de alguna manera ciertas reglas, porque ya hemos visto en un momento determinado que existen tipos de información y cada uno de ellos tiene una petición, un requerimiento. ¿Ok? Entonces, nos interesa revisar justamente los protocolos. ¿En qué consiste este capítulo 3? Varios temas, pero que son de alguna manera bastante más teóricos ahora. Vamos a conversar un poco más sobre eso. ¿De qué reglas estamos hablando? ¿Qué protocolos y qué es un protocolo? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las suites de protocolos que necesitamos considerar? ¿Qué organizaciones internacionales o estándares asumen estos protocolos y dónde y viene a ser el modelo de referencia que vamos a utilizar? Ahí viene el que les comenté en algún momento, el modelo OSI, que les comenté en su momento. El encapsulamiento, cómo la información se transporta, maestro. Qué interesante hablar del proceso de encapsulamiento. ¿De acuerdo? Vamos a considerarlo muy importante. ¿Ya? Y esto va a venir muy de la mano con lo que ustedes hacen diariamente. Cada vez que ustedes mandan un mensaje o envían algo, lo encapsulan sin que ustedes de alguna manera de repente se den cuenta. Pero es parte de nuestro hacer. En el tema de comunicaciones también existe un proceso de encapsulamiento. Y finalmente, ¿cómo se accede a los datos a través de las direcciones, de los dos tipos de direcciones que vamos a ver? IP y MAC, que son las dos direcciones que se utilizan en el mensaje que se envía a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3. Ahora sí vamos a ir entendiendo mejor el tema de nivel de capa 2 y nivel de capa 3. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos a revisar, vamos a iniciar ya, ¿de acuerdo? Con este capítulo y vamos a hablar justamente de este tema del reglamento. ¿Ok? Del reglamento. Aquí les voy a traer a la memoria algo importante. A ver, ustedes acordarán sus clases del lenguaje. Bueno, en mi época se llamaba lenguaje, ahora creo que se llama comunicación, ¿no? Pero recordarán estas épocas en las que se hablaba de lenguaje, del curso de lenguaje o comunicación. Y uno de los primeros temas que aparecía, y ustedes deben recordar, yo creo que sí, era los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación. A ver, traigan a su memoria elementos de la comunicación. Y pónganme, por favor, en el chat, cuáles son esos elementos de la comunicación que ustedes traen a su memoria. Vamos, ¿cuáles son esos elementos de la comunicación
que ustedes traen a su memoria, por favor, maestros. En el chat, vamos. ¿Nadie se acuerda de los elementos de la comunicación? Maestro Adolfo, maestro Adrián, maestro Alonso, maestro Budi, maestra Elizabeth. ¿No se acuerdan de los elementos de la comunicación? Ajá, Adrián nos comenta. Emisor, mensaje, receptor. Ok. Emisor, receptor y canal, dice Iván. Listo. ¿Qué más? Gabriela nos dice emisor, receptor, código, mensaje. Claro, efectivamente. Emisor, canal, receptor. Efectivamente. Emisor, receptor y canal, nos dice Roger. Excelente, maestro. Entonces, sí, vamos trayendo la memoria. Había código, había canal, habían otros elementos que aparecían obviamente a nivel de comunicación verbal. Si hablamos de comunicación informática, es decir, de datos de información, justamente acá aparecen estos elementos importantes que debemos considerar. Fíjense ustedes, ¿no? El remitente, o sea, el emisor, y el receptor, bueno, en este caso el destino o receptor, ¿de acuerdo? La fuente, Rocío, ¿se acuerda de la fuente? Claro, claro que sí, claro que sí. Y hay un canal, o en todo caso, en nuestro caso, el medio de transmisión. Entonces, fíjense, ¿ah? Para que exista comunicación a nivel de datos, tiene que haber un emisor, no remitente, alguien que envíe, tiene que haber un receptor, alguien que reciba, y tiene que haber un medio de transmisión. Acá el código y todo esto está inmerso en las demás reglas que vamos a ir viendo. No digo que no estén, ¿ah? Pero está inmerso. Digamos que nos vamos a centrar en tres elementos fundamentales por el momento. Para la comunicación de los datos de información. ¿Ok? Emisor, receptor y el canal o medio de transmisión. ¿Estamos? Esos van a ser nuestros tres elementos básicos que forman parte o que constituyen una comunicación a nivel de datos informáticos. Todas estas comunicaciones, como les comentaba, necesitan necesariamente regirse por protocolos. ¿Y qué son los protocolos? Hemos comentado, ya lo hemos dicho en algún momento, reglas. Son reglas de comunicación, son reglas, pautas que debemos seguir al momento de comunicar. Acuerdos, dice Iván. Sí, vamos con eso. Es correcto, acuerdos. Y estas reglas van a variar, es decir, varían de acuerdo al medio, varían de acuerdo al ambiente, al lugar, etcétera. Por ejemplo, en una comunicación formal, en una reunión quizás de trabajo, ¿no? Los acuerdos sean distintos probablemente a una reunión amical, a una reunión coloquial, de repente entre amigos, y de repente aún será distinto en una conversación quizás por chat. Ustedes han oído hablar de la netiqueta, ¿no? Netiqueta, que consiste en las reglas, por ejemplo, para escribir a través de los chats, o el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y al menos alguno de ustedes lo ha sentido, ¿no? Por ejemplo, algo muy básico, el escribir, por ejemplo, con letras mayúsculas, ¿no? ¿Qué representa? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa cuando te escriben con letras mayúsculas? O qué al menos se simula que te están gritando, dice Rudy. Claro, efectivamente, que te están gritando. Uno lo asume así, como que se sorprende. Oh, ¿qué pasó? Como que te están levantando la voz o que te están llamando la atención, ¿no? Esas son reglas que sirven para diferentes medios y dependiendo de la situación. O sea, entonces, no, eso quiere decir que no siempre son las mismas. Podría ser la estructura de la regla, pero las pautas internas de la regla van a variar de acuerdo a algunas características que vamos a ir viendo. ¿Ok? Acá nos dan un ejemplo, y es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, este texto que aparece en primera instancia es difícil de entender o leer porque no tiene reglas, es decir, no tiene comas, no tiene pausas, no está bien separado, etcétera. En cambio, el de abajo quizás sí lo está y por ende tiene una estructura que corresponde y que permite su lectura. Bueno, lo que trata de decirnos es lo siguiente, ¿qué pasa si nosotros no seguimos esas reglas? ¿Qué pasa si los protocolos de comunicación no existieran? Probablemente la información no sea legible, no sea entendible, y el receptor que recibe la información como tal no podría entender el mensaje que te está mandando. Si el receptor y el emisor no concuerdan en las reglas que van a utilizar, no se van a entender, ¿no? Insisto, un ejemplo tan sencillo es, ¿sabes qué? Cuando conversemos, cada uno tiene su pausa y su momento. Si todos hablan al mismo tiempo, nadie se entiende.
Eso es algo básico para nosotros y es parte de esas reglas importantes. ¿Cuáles entonces serían en comunicación? Bueno, hemos visto algunas y ustedes me han mencionado algunas fuentes, código, de alguna manera, que ahora las está viendo como reglas. Quizás en su momento se vieron como elementos de la comunicación, probablemente sí. Pero lo vamos a ver ahora como reglas. Si vemos la presentación, hablamos de emisor receptor, idioma, gramática, velocidad, momento de entrega, requisitos de confirmación. Pero quizás esto desde el punto de vista de la comunicación, de la comunicación verbal, digamos así. Si lo vemos ya como protocolos de red, o sea, de datos de información, vamos a hablar de lo siguiente, fíjense. Codificación de los mensajes. Vamos a hablar de codificación de los mensajes. Regla 1. Formato y encapsulamiento del mensaje. O sea, un formato. Regla 2. Regla 3, tamaño del mensaje. Debe haber un tamaño. Regla 4, sincronización del mensaje. Y regla 5, las opciones de entrega de error. Entonces vamos a hablar en esta primera parte de estas 5 reglas fundamentales de la comunicación. Y vamos a ir entendiendo en qué consiste. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuál sería la primera regla de la comunicación? La codificación. ¿Qué significa codificar? ¿De acuerdo? ¿Qué significa codificar? Hablamos de eso, ¿no? Es más, en la casa tenemos un dispositivo. ¿Cómo le llamamos al dispositivo? Decodificador. Para ver televisión, Netflix, existía este tipo de cosas, ¿no? Hay que decodificar, dice, ¿no? Para poder ver, no sé, algún canal, no lo sé. El proceso de decodificación, ¿no? Entonces, ¿qué significa codificar? Bueno, acá les he puesto el concepto. Proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión. Una forma más sencilla de decirlo es traducir un mensaje. Es traducir un mensaje, ¿ok? ¿Cómo codifico mi información para que una persona que habla inglés lo entienda? Por ejemplo, casa, house. He codificado la información, la he convertido en otro idioma para que sea entendible en la transmisión. Me dejo entender, o sea, estoy codificando la información. Y por ende, el que lo recibe lo codifica y lo decodifica. O sea, lo reconvierte posiblemente si es que es necesario. Bajo esa premisa, la codificación puede tener varios tamaños. A eso me refería. No necesariamente, dependiendo el código que utilice, el protocolo que utilice, la norma que utilice, ¿de acuerdo? Va a depender, va a cambiar de estructura. ¿A qué me refiero? Acabo de mencionarte, por ejemplo, casa, en inglés es house. Entonces, un código que en un lenguaje tiene 4 letras, en el otro código tiene 5 letras. Eh, buen día, por ejemplo. Si transmito un buen día en un proceso de 4 de español, de una cantidad de letras, en inglés puede ser good morning y en portugués puede ser bon dia. Y varía. Entonces, puede ser que tenga la misma cantidad de valores, puede ser que tenga más valores, puede ser que tenga menos valores. Depende del código que utilicemos. En comunicación existen diferentes códigos. Por ejemplo, existe el código 4B5B. ¿Y qué representa el código 4B5B? El código 4B5B nos dice que cada 4 bits, ¿no? Cada 4 bits se convierten en 5 bits. Eso nos dice el código 4B5B. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el 000, ese se va a convertir, se me ocurre, estoy poniendo cualquier valor, no, este no es el código, no tengo de memoria, ¿ok? Se me ocurre, se convierte en esto, por ejemplo. Si voy al siguiente valor, 0001, de repente ese se convierte en 11001. Y así sucesivamente, esto seguirá hasta que llegue al último valor que podría ser el 111, donde esto se convertirá posiblemente en otro código que no sé, pues se me ocurre, sea 11 y 00. Cualquier bueno. Obviamente no puede haber códigos repetidos. ¿De acuerdo? Entonces, ese código de 4B5B convierte 4 bits en 5 bits.
Es un código que se está utilizando. ¿Se utiliza? Sí, se utiliza. Forma parte de. Y así como un cierto código, existe codificación que permite identificar no solamente estos mensajes, sino que además algunas palabras. Por ejemplo, se me ocurre, alguno de estos valores en el medio va a poder ser de repente, pongamos que el 000010, que es el que seguiría, se me ocurre por alguna razón es 111. Y este código es un código de error, por ejemplo. Se me ocurre que este código de aquí arriba, por ejemplo, es un código de inicio. Este código de aquí abajo es un código de finalización, ¿no? Es decir, dependiendo del código, cada código tiene en su estructura ciertos valores que representan error, que representan inicio, que representan finalización o que representan algo en la estructura de la comunicación. Pero existe un código. Entonces la información se codifica y se decodifica constantemente para poder ser transmitida en los diferentes medios. Esto llega a alcanzar hasta el momento de lo que vendría a ser la señal misma de transmisión. Por ejemplo, entenderán ustedes que si la información viaja por cables, la información finalmente se convierte en pulsos eléctricos, en el par trenzado. Pero si eso a su vez sigue viajando y en el medio hay un espacio de red inalámbrica, se convertirá posiblemente en ondas electromagnéticas o en ondas de radiofrecuencia para poder viajar. Entonces, la misma información se va convirtiendo en diferentes formas, señales, para lograr transmitirse. El concepto de codificación involucra todo ese proceso, esa conversión que se va a tener para poder transmitir la información hacia otro extremo y sea entendible en el receptor y obviamente desde el emisor. ¿De acuerdo? En eso consiste el proceso de codificación, Mariana. Por favor, coméntenme si hasta ahí estamos bien o estamos de acuerdo con lo que estamos conversando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Es como traducirlo a otro idioma, tal cual, maestro Joe, efectivamente. Codificar es convertirlo a otro idioma. Eso es codificar. Eso es codificar. ¿De acuerdo? ¿Y qué idioma, profesor? El que sea entendible para el receptor. ¿Tiene que ver con la parte de seguridad también? Sí, 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 sí. Sí, en cierta forma, maestro Iván. Claro, cuando uno quiere asegurar una información, por ejemplo, mira, acá viene un tema, y ahí les comento. En las redes inalámbricas existe dos, tres momentos. Dos momentos vamos a considerar, para no hacerla tan larga. Dos momentos de seguridad cuando uno pone la contraseña. ¿Ok? Uno es la autenticación y otro es la encriptación. La encriptación es, no es exactamente igual a codificar, porque la codificación consiste en convertir la información en un código o en un lenguaje distinto, pero que lo entiende el receptor, ¿no? En este caso, la encriptación es muy similar. Al final de cuentas es una codificación, un tipo de codificación, pero específicamente para el tema de seguridad. Pero va a la mano lo que usted está diciendo. Entonces, mire, vamos a identificar esos dos procesos de autenticación y encriptación de la siguiente manera. Supongamos que ahorita quedamos que para la próxima semana, el próximo martes, vamos a tener una clase ultra secreta, solamente ustedes y yo, nadie más. ¿Ok? Ultra secreta, porque la información que se va a transmitir es totalmente secreta, privilegiada, de primera mano y solo para ustedes. Ok, entonces quedamos así, perfecto. La próxima semana se enteran en los otros grupos y dicen, no, van a transmitir algo importante, vamos a entrar al grupo del aula 10. Ok, entonces, tienen que vulnerar dos momentos de seguridad. La autenticación, es decir, ¿qué es lo que va a pasar primero? Posiblemente revise la lista y yo veo al alumno Pepito. Pepito no es parte de mi salón. Entonces lo elimino. ¿Qué está vulnerando? ¿Qué está tratando de vulnerarse ahí? La autenticación? Es decir, una lista autorizada de ingreso que pregunta, ¿quién eres tú? Pepito. A ver, un ratito. Pepito, sí está. No está. No estás. No entras. Carlitos, Carlitos. Sí está Carlitos. Sí entras.
autenticar. Eso es autenticar. ¿Okay? Entonces, supongamos que vulneran la autenticación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque saben que una persona X adopta el nombre de repente del señor Iván Carrillo y se hace pasar por Iván Carrillo y es más, se identifica con el mismo correo, se averigua su DNI y se identifica como tal. Vulnera la autenticación. Entonces logra entrar al salón, entra a la clase. Pero como nosotros hemos quedado en seguridad, hemos dicho, señores, para la próxima semana cada uno de ustedes aprende chino mandarín, porque la clase la voy a dictar en chino mandarín. Entonces, esta persona que ingresa dice, ya, ingresé a la clase, estoy dentro y voy a escuchar la clase que dice que va a ser ultra secreta, pero no le informaron o no se enteró de repente que la clase se iba a dictar en chino mandarín. Entonces, está en la clase, pero no puede codificar la información correctamente. O decodificar, mejor dicho, la información, porque no la entiende, porque está en un idioma distinto. ¿Me dejo entender, por favor, entonces? Ese es el proceso de codificar y decodificar. Codificar significa convertir la información, traducir la información a un lenguaje entendible por el receptor. ¿Estamos? ¿De acuerdo? No sé si con ese ejemplo ayuda un poco. Maestro Iván y todos en general. ¿Sí? Perfecto. Ahí está el check. Perfecto. Excelente. La encriptación es similar, como les decía, solamente que se le agrega una clave para poder desencriptar o decodificar. La decodificación naturalmente no la tiene, pero cuando ya tú encriptas, lo que haces es agregarle una clave, ¿de acuerdo? Para que puedas desencriptar esa información. Y ahí ya entra el tema de seguridad. Entonces se agrega un protocolo de intercambio de claves, etcétera, para lograr ese proceso, ¿no? Y eso sí, pues es parte de seguridad. Maestro Roger, así es. ¿Listo? Ok. Entonces, esta es una primera regla. Ahora, fíjese una cosa. Yo no estoy hablando, y a pesar de que les he comentado un ejemplo del 4B, 5B para dar la idea, ¿no? No les he mencionado qué código va a utilizar. ¿Por qué? Porque como vimos en la primera parte, decía, depende del protocolo que se utiliza. Entonces habrán protocolos que utilizan ciertos códigos, otro protocolo utiliza otro código, y así, y así, y así. Entonces, bajo esa premisa, ¿de acuerdo? Yo no, ahorita no les menciono, pero lo que estoy dando ahorita es el concepto de codificación. Y lo tienen ustedes en la cabeza. ¿Me pueden ver, por favor? Pues no hemos hablado de un código en particular para que ustedes puedan utilizarlo, porque en realidad, como les vuelvo a insistir, va a depender del protocolo. Y eso ya se verá cuando se hable de un protocolo en particular. ¿Okay? Otra regla importante, maestros, es el formato y el encapsulamiento. Lo que pasa es que van de la mano porque en realidad la regla es el formato. O sea, el mensaje debe tener un formato. Debe tener un formato, necesariamente. Aquí, formato. Formato, necesariamente. ¿Y qué es un formato, maestro? Una estructura. Y ustedes recordarán, porque quizás todavía se acuerdan un poco de lo que yo recuerdo también en mi época. Había formato, y creo que todavía existe, hay formato para todo. Por ejemplo, para hacer una solicitud, hay un formato. ¿Cierto? Para hacer una carta, existía un formato. ¿Cierto? Para presentar no sé, pues un requerimiento a la universidad, al instituto, hay formatos. Para presentar una tesis, hay un formato. Entonces, ¿qué es el formato, maestro? La estructura, ¿cierto? Para los de escuchar cierta comunicación, correcto, existe un formato. El formato MP3 es una estructura, es una forma. Cómo se distribuye bueno, en este caso acá la música, o la información, para poder ser entendible finalmente, o sea, para poder ser leída. Es un formato, es una estructura, efectivamente. ¿Ok? Sí, eso es un formato. ¿Ok? Es un formato también. Entonces, particularmente aquí hablamos de qué estructura va a llevar el mensaje para poder ser leído. Igualmente por el receptor, por el que va a recibir. Entonces, así como existe un formato en una carta, en el caso de los mensajes, existe un formato que también se gestiona. Es decir, a este formato, a este mensaje, y ahí viene un término nuevo, maestro, que debemos considerar. A este mensaje le llamamos nosotros a partir de ahora trama de comunicación. Porque el formato utilizado
es una trama. Ya, y acá viene algo muy interesante. Una trama de comunicación, necesariamente, es decir, si estamos hablando de nuestro formato, nuestra trama de comunicación va a tener esta estructura más. Siempre, ¿ya? Va a tener, interiormente, va a tener un paquete. ¿Ok? Interiormente va a tener un paquete de datos. ¿Ya? Adelante va a tener una cabecera. Y en la parte final va a tener un tráiler o una cola. Necesariamente. Es decir, una cabecera. Y al final tiene un tráiler o una cola. Tráiler sería. Este, 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 este mensaje, ¿de acuerdo? Todo esto es un mensaje. Todo esto es un mensaje. Y es la estructura del mensaje. ¿Ok? En la cabecera siempre va a haber tres momentos. Direccionamiento, control, vamos a ponerlo adelante, e inicio. En la parte final siempre vas a encontrar final o finalización y verificación. ¿Ok? Ahora, nótese una cosa. Esta es la estructura de todos los mensajes de comunicación, de cualquier protocolo. ¿De acuerdo? De cualquier protocolo. O sea, siempre va a haber el paquete que va a estar encerrado entre una cabecera y un tráiler, siempre. Y en la cabecera, ¿qué va a haber? Va a haber mensajes o parámetros de inicio, parámetros de direccionamiento y parámetros de control. Y en el tráiler va a haber parámetros de finalización, parámetros de verificación. Ahora, nótese que no les estoy comentando, ya profesor, ¿y cuánto mide el direccionamiento? ¿Cuántos bytes son? ¿5 bytes, 5 bits, 6 bytes? ¿Qué son? No te lo puedo decir. ¿Por qué, profesor? Porque depende del protocolo. Si tú utilizas un protocolo Ethernet, Ethernet utiliza la dirección MAC. Y la dirección MAC tiene cada una 12 bytes, son 24 bytes de direccionamiento. Pero si usas PPP, un protocolo punto a punto, solamente utiliza un byte de direccionamiento. ¿Por qué? Por las características del medio de transmisión. Eso lo vamos a ir viendo. Pero a lo que quiero llegar es que el formato va a cambiar dependiendo del medio de transmisión, el protocolo que se utilice, etc. Pero de lo que podemos decir, y podemos en todo caso tomar en cuenta ahora, ¿de acuerdo? Es que el formato de comunicación tiene esa estructura. Y para nosotros, a partir de ahora, el formato de comunicación que vendría a ser el mensaje que vamos a transmitir, se llama trama de comunicación. ¿Ok? Ese es nuestro formato. Y ese proceso de encerrar sobre una cabecera y un trailer o sobre algo el mensaje, cubrirlo sobre algo el mensaje, es el proceso de encapsulamiento. Entonces vamos a notar que nuestros mensajes se van encapsulados. ¿Okay? Es el proceso de encapsulamiento. Ahora, pregunto yo, les consulto. ¿Por qué creen ustedes que el mensaje se encapsula? ¿Cuál es la finalidad de encapsular un mensaje? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué un mensaje tendría que encapsularse? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué significa encapsularse? Como están viendo, encerrarlo. Protegerlo, dice yo, ¿sí? Pregunto yo, cuando ustedes han enviado un paquete, una encomienda a alguien, un familiar, un amigo en provincia, o en alguna parte del mundo, del país, lo han mandado simplemente así como tal, o sea, es decir, por ejemplo, se me ocurre, han mandado una caja, no sé, de vinos. Lo han mandado así, toma, ahí están las botellas de vino, toma, llévale por favor a mi familiar allá en la ciudad tal. No, han cerrado la caja, ¿cierto? Si son vinos, posiblemente lo que han hecho es poner ciertos tecnopor, cajas para que no se golpee. Si es un televisor, van a poner también tecnopor, cajas. Si es una caja de metal, entonces simplemente un costal, una bolsa, no lo sé. El encapsulamiento varía de acuerdo al medio y por donde va a viajar, pero efectivamente sirve para eso, para protegerlo principalmente. Y en el encapsulamiento agregan algunos datos, como dice Daniel. Por ejemplo, ¿qué ponen ya? Lo sientan en la bolsa, todo, y afuera con plumón indeleble le ponen, ¿no? Para, ¿no?
tal, de, ¿no? Para identificarlo. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el encapsulamiento. En este caso es igual. El encapsulamiento sirve para protegerlo, para identificar, para poner parámetros que permitan este proceso. Y obviamente, esto se da de acuerdo al protocolo. Y de acuerdo al protocolo tomará decisión de acuerdo también al medio donde va a viajar. Yo pregunto, yo pregunto, ¿el encapsulamiento, el encapsulamiento será más complejo en un medio inalámbrico o en un medio cableado? ¿En cuál de los dos será más complejo el encapsulamiento? ¿En el inalámbrico o en el cableado? En el inalámbrico. ¿Por qué? Porque el medio inalámbrico es más inseguro. Claro. Y como es más inseguro, tienes que ponerle más parámetros para poder proteger el mensaje y garantizar que éste llegue a su destino. ¿Se dan cuenta? En eso consiste este proceso de encapsulado. Entonces, que tenga un formato que esté encapsulado es una regla también. Tercera regla, que tenga un tamaño adecuado. El mensaje debe tener un tamaño adecuado. No puede ser totalmente grande, totalmente pequeño. ¿Sí? Tiene que haber. Entonces, ese mensaje para que viaje por ese medio de transmisión debe cumplir con ese. Si no cumple con el tamaño, simplemente no se entiende. Cuando usted viaja por bus o por avión, existe un peso máximo, límite que usted puede cumplir. Si no cumple con ese peso, su maleta no viaja, a no ser que pague usted un adicional, ¿no? En el caso de acá no hay para pagar, ¿no? En el caso de la transmisión del mensaje, tiene que cumplir el tamaño porque si no, simplemente no viaja. Y si en todo caso excede el tamaño, ¿qué hay que hacer? Ahí viene un proceso más. ¿Qué hay que hacer? Hay que segmentar el mensaje. Entonces, por ejemplo, te doy un dato. Si, y, ojo, insisto, estamos hablando de reglas genéricas. Por eso es que cuando yo les doy un ejemplo ya de un dato específico, tengo que hablar de un proceso que se llama, pero de un protocolo en particular. ¿Ok? No, no es comprimirlo yo. No sería exactamente comprimirlo, no. La compresión tiene más que ver con el formato. Ahí viene, por ejemplo, el tema del MP3. El formato MP3, el formato MP4, el formato tal, o las imágenes, el formato GIF, JPG, PNG, van disminuyendo el tamaño de los mensajes de acuerdo a ese formato de compresión, es un formato de compresión. ¿Ok? En este caso, no es exactamente eso. O sea, el mensaje ocupa un espacio. Si ese mensaje no cumple el tamaño, no hablaríamos de compresión, o de comprimir el mensaje, sino hablaríamos más bien de segmentarlo. Lo que se habla aquí es de la segmentación, para poder cumplir con los tamaños que estamos considerando. ¿Ok? Esa sería, maestro, la respuesta, maestro Joel. ¿Sí? No sé si está claro, por favor, ayúdenme. Que no sé si está todo bien. ¿Todo ok? ¿Sí? Listo. Entonces, debe cumplir un tamaño. ¿Ah? Entonces, tenemos un tamaño. ¿Cuánto es el tamaño, profesor? Ah, ya, les iba a dar un ejemplo antes de pasar a eso. En el caso de Ethernet, por ejemplo, o sea, en las redes normales que trabajamos nosotros, el tamaño máximo de la trama debe ser, de la trama, mira, vamos armando, de la trama, debe ser 1500 bytes. Si la trama excede ese tamaño, ¿de acuerdo? No viaja, o se segmenta para que pueda viajar. Y debe ser mínimo 64 bytes. Si no cumple ese tamaño mínimo, tampoco viaja, se considera trama errónea, fallida, es decir, como trama basura. ¿Se puede dar cuenta? Entonces hay un tamaño, 64.500. ¿En qué protocolo? Ethernet. Y en otro protocolo, profesor, el tamaño varía. Por ejemplo, en la WAN, en Internet, en el acceso externo, ¿de acuerdo? El tamaño es variable. ¿Cuánto? Variable. Hay un máximo y un mínimo. ¿De acuerdo? Varía, de acuerdo a los protocolos va variando. ¿Sí? ¿Cuál es otra regla importante? Otra regla importante, maestro, la temporización. Debe haber una temporización. ¿A qué nos referimos con esto? Debe haber un control de flujo. Es decir, acá viene mucho, y esta es la parte de sincronización, ¿no? Cuando dos personas conversan,
en cierta manera, a veces no se hace explícitamente, pero hay bastantes cosas implícitas. Por ejemplo, ¿no? Ya es por educación, que si tú conversas con alguien y él está hablando, tú esperas que termine y interviene, ¿no? O si a veces alguien interviene muy raudamente, ¿no? Como que dice, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero hay una norma, ¿se dan cuenta? O sea, hay una especie ya de un protocolo ahí que se está cumpliendo y que si se vulnera en cierta manera es como una excepción ante algo. Discúlpame que te interrumpa, pero es que... ¿ok? Entonces, ya. Entonces, esa parte entre el emisor y el receptor es un proceso de sincronización. Sincronización, o sea, es decir, sincronizar. A ver, maestros, sincronicemos. ¿Qué vamos a sincronizar? Nuestras clases son los martes y jueves, de 7 a 9. ¿Ok? 6:45 mínimo está abierta la sala, sincronizado. Usted debe ingresar 5 minutos antes, o sea, es decir, 6:55 usted ya debe estar en la sala conectado. Para intervenir en la sesión, usted puede prender su micro, levantar la mano o escribir en el chat. Tres opciones. ¿Se da cuenta? Hay una conversación previa de sincronización. Sincronizamos para ponernos de acuerdo. Entonces, en el caso de la comunicación de datos, hay una parte que se menciona mucho que es el control de flujo. ¿Qué es lo que pasa? Cada dispositivo tiene una capacidad de procesamiento de información a través de la tarjeta de red, que tiene mucho que ver con la velocidad. Por ejemplo, si es fase de Ethernet, es 100 megabits por segundo. ¿Qué significa? Que procesa 100 megabits en un segundo. Si tiene una tarjeta Giga, procesa 1000, ¿no? Bueno, 1 gigabit en cada segundo. Entonces, con 1000 megabits en un segundo. Entonces, eso es un control de flujo. Si yo excedo el control, lo que puedo hacer finalmente, qué pasa si supongamos, un cajero de nuestras tiendas de supermercados, cualquiera, ¿no? ¿Cuánto es su control de flujo? Ah, bueno, mira, un cajero demora en atender un promedio de sí, 3 minutos. 3 minutos, ya, ok, 3 minutos. Sí. O sea que si tengo una cola de 10 personas, ya yo tendría que esperar media hora, sí. Si la cola fuera de 100 personas, yo tendría que esperar 300 minutos. O sea, es decir, tú me estás diciendo que yo tendría que esperar 5 horas, sí. Ah, no, no, me voy. No voy a esperar 5 horas. ¿Qué pasa cuando excedes el control de flujo? Pierdes información. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pierde información, que es como lo que te representa en el tema de la cola, ¿no? Tú ves la cola de 3 cuadras, no, ya no la hago. Mañana vengo. La información se perdió. Se perdió. ¿De acuerdo? Tiene que ver mucho con eso. Eso va de la mano con tiempo de espera también de respuesta. Hay protocolos, ¿de acuerdo? No todos, pero existen protocolos que de alguna manera tienen la posibilidad de pedir algo que no llegó. Es decir, me envías el 1, entonces, ¿qué estoy esperando yo ahora? El 2, ¿no? Ya llega el 2, muy bien, ahora espero el 3, ¿ok? Y de pronto llega el 5. Uy, ¿y el 4? Ya, voy a esperar. Tiempo de espera, 1 minuto. Ya pasó el minuto, no llega el 4. Ya, entonces, oye, emisor, no me has mandado el 4, ¿no? Hay una comunicación. Existe, maestros, eso. Entonces, eso se está de la mano con el tema de sincronización, tiempos de espera, de respuesta y también métodos de acceso al medio. Entonces, estas reglas que van de la mano, como les decía, más con el tema de sincronización, tiene que ver mucho con lo que les estoy contando. ¿Cuánto voy a esperar? ¿Cuánto tiempo espero hasta que me envíes? Ya, ¿y qué pasa si no llega? Te lo pido, ya, ok. Entonces, hay un acuerdo. Ese proceso tiene que ver mucho con sincronización, con las reglas de sincronización. Insisto, vuelvo a insistir, no te estoy dando tiempo, no te estoy dando exactamente las reglas. ¿Por qué? Porque va a depender del protocolo. A medida que vayamos avanzando y vayamos estudiando cada protocolo, te vas a ir dando cuenta que estas reglas van a ir tomando más piso, es decir, vas a ir teniendo datos más exactos. Ah, profesor, 5 minutos, 1 minuto, 10 nanosegundos, 10, 20 nanosegundos, entonces ya van a haber datos más exactos. ¿Sí? Y finalmente, la última regla tiene que ver mucho con las opciones de entrega, es decir, cómo se entrega la información, qué maneras, qué opciones tengo para entregar la información. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a encontrar tres formas, tres maneras. Pero eso obviamente va a ir variando, ¿ah? En el sentido de que en IPv6 algunas de ellas no aparecen, ¿ya? Si hablamos de IPv4, ¿de acuerdo? Hablamos de únicas. Ojo, esto por favor, en la traducción se traduce así, ¿ya? Unidifusión, multidifusión, difusión. Si queremos traducirlo o digamos ser un poco más técnico en la traducción, sería unicast, multicast y broadcast. ¿Ok? Unicast, multicast y broadcast. ¿Cuándo es un mensaje unicast? Cuando sale de un lugar y se dirige solo a un dispositivo de la red. Único, no a todos, no a varios, a uno. ¿Ok? ¿Qué es un mensaje multicast? Cuando va de un dispositivo de la red a varios, no a todos, sino a varios miembros de la red. ¿Y qué es un mensaje de difusión o broadcast? Cuando parte de un dispositivo de la red y se dirige hacia todos. Quiero que veas eso, por favor, porque es muy importante entender. Y hay algunos requerimientos importantes que hay que considerar, ¿ya? O sea, no necesariamente, no necesariamente, a veces confundimos el hecho de que el mensaje se vaya hacia todos y pensamos que siempre, ya, va a todos, entonces es broadcast. No, no. Hay un concepto adicional, que vamos a ver acá, o voy a tratar de mostrarles aquí. Fíjense. Voy a poner algunas direcciones, ¿ya? 10, 11. ¿Qué tal les fue en su clase práctica ayer? A ver, cuéntenme, por favor. ¿Practicaron configuración? ¿Les ayudó a aclarar las configuraciones, a hacerlo mejor? ¿Cómo quedaron con eso? Cuéntenme. ¿No me quieren contar? Bueno, ¿les fue bien? ¿No les fue bien? ¿Hicieron un tema de configuraciones? Su clase práctica fue ayer, ¿no? Miércoles, ¿correcto? Sí, sí, ahí debería ver. ¿Qué tal? ¿Vieron configuración? ¿Practicaron? Porque yo, porque lo vimos configuración básica y nomás. Perfecto. Está bien, excelente. Hubo Eso está muchas bueno. interrupciones, profesor. Oh, imagino por temas de conectividad, quizás, seguro. Ya, Sí, bueno. posiblemente. Ok, ok, ok. Ya, bueno, de todas maneras, ojalá que la siguiente sesión voy a pedir que en todo caso. Ok, variaron la plataforma. Pero en todo caso voy a pedir que la próxima semana vuelva a ser tema de configuración básica, para que quede bien plasmado. Como les decía, la parte final requiere de eso, sí, ese es el inicio, Sería es la genial eso, partecita, profesor. ¿no? Sí, ya, les voy a coordinar con su profe, con el profe de práctica. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Muy bien, entonces miren acá. Esta es una red, ¿cierto? Vamos a mandar, perdón, voy a hacer pruebas primero. Voy a mandar pruebitas. Ayer, bueno, el martes hicimos pruebas y lo trabajamos de esta manera, ¿no? Yo les voy mostrando bien rápido, ya de ahí ustedes van a darse cuenta que en su clase práctica la van a tratar de afianzar, pero hicimos estas pruebas, ¿no? Y pusimos el ping y la dirección para hacerle ping al dispositivo. Y eso lo hemos hecho, ¿cierto? Claro, sí lo hemos hecho. Pero acá, ahorita lo hice, pero no les mostré, pero en todo caso les hago. Acá también arriba hay una especie de un sobrecito cerrado. Si ustedes hacen clic sobre él y le hacen clic a la PC origen y le hacen clic a la PC destino, también acá abajo, miren, sale satisfactorio o successful, ¿no? Lo cual nos dice que el mensaje llegó, ¿ok? En algún momento, cuando vayamos avanzando, eso no es bueno que hagamos eso, pero ahorita sí nos sirve, ¿ya? Entonces por eso es que yo a veces lo hago así, para en todo caso acelerar un poco el ejercicio y poder mostrarles lo que les quiero mostrar, ¿ya? Es eso, maestro, por eso es que ustedes me ven así. Pero esto, ¿qué cosa es eso, profesor? Eso es lo mismo que hacer esto. Es lo mismo que hacer esto. ¿De acuerdo? Es lo mismo que hacer esto. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Solamente que acá el simulador nos ayuda con esto. Ya, entonces, ya probé conectividad, perfecto. Ahora, quiero que vean esto, por favor. Quiero que vean esto. Aquí yo estoy filtrando el protocolo ICMP. ¿Quién es ICMP, profesor? El PIN. El PIN. O sea, la prueba de conectividad. Miren esto. Voy a mandar un mensaje desde esta PC hacia esta PC. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que tú verás es que el mensaje
viaja de esa PC y regresa a esa PC. Ese mensaje es un mensaje unicast. ¿Por qué? Porque fue a uno solo. Pero no solamente es porque mis ojos vieron que fue a uno solo. No, no solamente. Hay un tema más, ¿ya? Que es la dirección. Tú aquí vas a ver que la dirección que utiliza de destino es la dirección de un dispositivo. Entonces, está clarito, dirección destino, 1.10. Y 1.10 es un dispositivo, no puede haber más dispositivos con 1.10. Tú sabes que en la red no pueden haber dispositivos repetidos, es decir, no puede haber 1.10 dos veces. No puede haber. ¿No? A diferencia de las personas, sí puede haber dos Juan Carlos, puede haber, ¿no? Pero claro, bueno, y te iba a decir, y no puede existir dos Juan Carlos Quilla, no sí puede haber los homónimos, ¿no? Entonces, en el caso de datos, acá, no, ahí sí no puede haber. O sea, ¿por qué? Porque genera confusión y por ende pierdes conectividad. ¿Ok? Entonces, no solamente es el hecho que tus ojitos vean que va hacia uno solo, sino que además ves la dirección de destino, que es hacia uno solo. ¿Ok? Ahora mira, ahora mira. Voy a mandar un mensaje, y ahora sí voy a hacerlo por acá, porque eso no se puede hacer en el celular. Hacia la dirección 192.168.1.2. ¿Qué es eso? Esa dirección es la dirección de broadcast. ¿Y cómo sabe usted eso? Ah, bueno, cuando hablemos de direccionamiento, vamos a identificar que todas las redes, como si todas las familias, tienen un delegado de la familia. ¿Ya? Que si yo quiero, es decir, o por ejemplo, ¿no? Todo el aula 10 tiene un delegado. Vamos a elegir un delegado, hoy día el delegado va a ser el señor Iván. Entonces, lo que yo quiera comunicarles a ustedes, no lo mando a todos, sino que les digo, señor Iván, por favor, avísen a todos que la próxima semana hay examen. Entonces, el profesor Iván se encarga de conversar y todo lo demás. Ya, él es el delegado. Entonces, si yo quiero mandar un mensaje a todos, utilizo la dirección de broadcast, de difusión. ¿Cuál es? Es esta de acá. Profesor, ¿y cómo sabe qué es esa acá? No te preocupes, tranquilo. Cuando veamos direccionamiento, como te decía, ahí te voy a explicar cómo encontrar la dirección de broadcast, primer intervalo, último intervalo, todo ese concepto. ¿Ok? Pero por el momento me vas a aceptar. Entonces, mira, el mensaje va hacia la dirección de broadcast. Se transforma en una dirección de broadcast. 255, 256 es la dirección clásica de broadcast. Entonces, ¿qué significa? Que este mensaje va hacia todos. Profesor, pero si va hacia todos, no debería decir 1.11, 1.12, 1.13, 1.14. No, no, no es así. Pero, sino que utiliza una dirección, como les decía, que representa a todos. ¿Ok? Entonces, el mensaje tú vas a ver ahora que se propaga hacia todos. Miren. Y como es para todos, todos lo aceptan. Y por ende, todos responden. Responde el primero, responde el segundo, responde el tercero. ¿Se dan cuenta? Ese es un mensaje, hemos visto un mensaje únicas y un mensaje en broadcast. Rescato algo adicional. No solamente insisto que sus ojitos han visto que va a uno o que va a todos, sino que la dirección que utiliza representa a uno o representa a... Falta el multi, Roger. Tranquilo, tranquilo. Ahí va. Ya. ¿Qué es lo que pasa? El multicast no lo puedo representar acá. ¿Por qué? Porque las direcciones multicast, ¿de acuerdo? Están representadas por un grupo de direcciones que va desde la 224 hasta la 239. Es decir, todas las direcciones que empiezan entre 224 y 239 son las direcciones de la llamada clase D de direccionamiento o las direcciones múltiples. ¿De acuerdo? En el caso de estas direcciones, un usuario no puede generar un mensaje múltiple, sino que más bien estas direcciones están asignadas a ciertos protocolos. Entonces, miren, a ver, ¿cómo hacemos? Ya sé, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a tratar de simular un mensaje que se dé múltiples. Mira, a ver, a ver, a ver. Ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a simular acá, y acá no te preocupes en los comandos, ¿ya? Porque no tiene nada que ver ahorita en los comandos que vamos a hacer. Ah, bueno, voy a ponerle IP rapidito a este celular, ¿ya?
Acá he hecho una infidencia. Profesor, ya lo vi. ¿Qué has visto? A ver, cuéntame. ¿Qué has visto? ¿Qué te has dado cuenta? Profesor, ya fue, ya me di cuenta. ¿De qué se ha dado cuenta? ¿Se da cuenta de algo o no? ¿Se da cuenta de algo o no, maestro? A ver, ¿están o no están aquí? Profesor, ya nos mostró, ya fue. A ver, cuénteme. O ya sabía eso, porque ya sabía yo. ¿Qué cosa? ¿Nada? ¿Nadie? Mira cómo le estoy poniendo IPs. ¿No era por comando, profe? Claro, claro que sí. Claro, claro. Lo que en todo caso acá debemos hacer es el comando, ¿no? Pero insisto, como el fin de esto hoy día es mostrar otra cosa, trato de hacerlo más rápido, ¿ya? Pero ojo, lo que yo he puesto es exactamente esto de acá, lo que ustedes aprendieron. Interfaz faz 00, y pega. Entonces, lo que yo he hecho en realidad, o debía hacer, es entrar a cada uno y poner así. Interfaz faz 0, en el 0 el al 0, IP address, 192, 168, 11, la máscara correspondiente, el no shutdown, ¿no? Y listo. ¿Ah? Pero ¿por qué lo he hecho así? Bueno, lo he hecho así por acelerar, pero en realidad ustedes tendrían que hacerlo así. Y en el examen, profesor, ¿puedo hacerlo así o puedo hacerlo de la manera que usted lo ha hecho? Bueno, tienes que hacerlo por tu mano, porque ese es el objetivo, pues. Ajá, así, ¿no? Así debemos hacerlo, ¿ya? ¿Ok? Pero, insisto, por acelerar ya lo he puesto uno por uno más rápido, porque si no me voy a demorar mucho. No, bueno, es lo que tengo. Ya, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero hacer? Les quiero comentar. A ver, voy a hacer que estos señores trabajen en un protocolo y que estos señores trabajen en otro protocolo. Y como son routers, van a ser protocolos de rutamiento. ¿Ya? A ellos les voy a activar OSPF. Eso sí lo tengo que hacer acá. Router OSPF 1. Network 192, 168, ¿eso qué es? Tranquilo. Estoy agregando unas configuraciones nada más con la intención de mostrarles lo que les estoy diciendo que les quiero mostrar. No, esto no es parte del CCNA1, esto imagino lo van a ver en CCNA2, ¿ok? Pero estoy adelantando acá solamente con esa intención, ¿ya? De mostrarles qué cosas es lo que quiero que ustedes vean. Ahora, estos otros señores, les voy a poner, no les voy a poner OSP, no, les voy a poner IGRP. Entonces vamos a decir router IGRP número 1 y decimos network a la número 2, 1, 6, 8, 10. ¿Ya? Igualmente acá. Los tres van a trabajar con IGRP. ¿Ah? Router IGRP número 1 y vamos a decir network a la 192, 168, 10. ¿Ya? Ahí está. Y este también va a trabajar en IGRP. Router IGRP número 1 y vamos a decir network a la 192, 168, 10. Ya, perfecto. Entonces, miren, estos dos están trabajando con OSP, un protocolo. Y estos tres están trabajando con otro. Ya, pero eso no se preocupen por eso. Lo que quiero que comprendan es que son dos protocolos distintos. Cada protocolo utiliza una dirección multicast para comunicarse. Ahí les cuento. Estos señores utilizan una dirección y estos señores utilizan otra. Entonces, miren acá. ¿Existe conectividad entre ellos? Sí existe, por favor. Y quiero que verifiquen eso. Miren, yo el sobrecito que les contaba, debe haber conectividad. Vamos a verificar. Debe salir Sasserport. Ahí está. Ya está. Perfecto. Conectividad entre estos dos. Debe haber también. Vamos a intentar otra vez. Ajá, perfecto. Acá, entre estos dos de acá, también debe existir. Vamos a verificar. A ver si está. Nuevamente, a ver, profesor, porque falló el primero, ¿no? Sí, el primero falla, por lo que ya les he contado, por un tema de RP. Pero ya fíjense que después de eso, debería funcionar. Ahí está, sin problema. ¿No? Sin problema. ¿Ok? Ajá, vamos a probar nada más. Ya está. Entonces ya logramos conectividad, todos versus todos, creo yo. Listo, ahora sí. Ya está, ¿no? Entonces se conectan sin problema y listo. Ahora,
Conectividad entre todos hay, pero los mensajes multicast se dan entre los mismos protocolos. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora elijo, cuando quiero filtrar este mensaje, vamos a elegir, para filtrar, ¿de acuerdo? Solamente a OSP. Vamos a filtrar a OSP. Muy bien. Entonces, vamos a verificar los mensajes OSP. ¿De acuerdo? Me parece. A verificar. Y vamos a ver los IGRP. Me está dejando ver los OSP. IGRP mejor. ¿Sí? ¿Quiero ver? Ahí está. Miren. El mensaje IGRP sí me dejó ver. Acá está. Entonces, este es un IGRP. Mire la dirección que utiliza. ¿Eh? Mire la dirección que utiliza. Mire la dirección destino. Acá dice, destino, IP. 224-0010. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con ese mensaje? Observe por acá, ¿eh? Observe por acá. Se reparte. Profesor, se repartió a todos. Entonces es broadcast. No. No. Pero sí, profesor. No. Porque yo les comenté que no solamente porque tus ojitos vean que se reparte hacia todos, ya tú debes decir que es broadcast o difusión. No. Hay un dato más que tienes que mirar. ¿Cuál era? ¿Cuál era el dato adicional que tienes que mirar para que realmente me digas que ese mensaje es un mensaje en broadcast? Anótamelo, por favor, ahí. Tiene que. Ya, ese es uno. Sí, Roger, sí, tiene que responder, pero algo más. La dirección destino. La dirección destino tiene que ser una dirección que responda o que represente a todos. ¿Cuál era la dirección destino que veíamos en broadcast? 255-255-255-255, ¿cierto? Esa, Roger. Esa. Y acá claramente ustedes vieron que la dirección no era esa. Era 224 y 224-0010. ¿Y 224 qué cosa es? Una dirección de multi. Entonces, bueno, y aparte de eso veo otra cosa, que va de la mano de lo que Roger me dice. Miren quiénes aceptan el mensaje. Miren quiénes aceptan y quiénes no lo aceptan. ¿Por qué no lo aceptan ellos? Porque el mensaje va dirigido a todos los que sean IGRP. Y esos dos señores no son IGRP. ¿Qué cosas son? USPF. Otro protocolo. ¿Se dan cuenta? Entonces es un mensaje de uno hacia un grupo de la red. Sin eso significar que deje de haber conectividad en toda la red. Toda la red sigue teniendo conectividad, ¿cierto? Porque lo hemos probado. Pero los protocolos se comunican entre sí solamente. Argolleros son. ¿No? ¿Me deja entender, por favor? ¿Se entendió? Cuéntame, por favor, si se entendió, se comprendió bien. ¿Mazo? Ok, ok. Ya. Entonces, nuevamente, ¿ah? Nuevamente. Nuevamente, aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Acá hay un mensaje ICRP. Ya. ¿Qué vimos? Un mensaje unicast. ¿Por qué este mensaje es unicast? Porque va hacia uno solo. Y ahí está. Acá vamos a borrar esto de acá. Vamos a probar nuevamente que la conectividad exista. Eso pasa por un tema del switch, ¿ya? Ahí les voy a contar. Hay varias cosas que hay que contarles después, ¿no? Poco a poco vamos a ir avanzando y ahí se van a ir dando cuenta. ¿Ya? Ahora sí, vamos a probar. Ya, ¿listo? Tiene uno solo y responde uno solo. ¿Cómo me doy cuenta además que es de uno solo? Por, insisto, la dirección. ¿A qué dirección está yendo? Dirección destino. ¿Qué dirección es esta? 1.10. ¿Hay varios 1.10? No, hay un solo 1. Ahora, ahora quiero que mandar un mensaje hacia todos. ¿Y cómo lo hago así? Hacia la dirección de broadcast. Y cuando yo mando ese mensaje, se va hacia una dirección destino. Fíjense ustedes. ¿Qué dirección destino? Esta. Y esa dirección, profesores, claro, existe una PC nomás o no. Esa dirección representa a todos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en la simulación? Yo veo que el mensaje se reparte hacia todos. Y además, como decíamos hace un momento, no solamente llega hacia todos, sino que todos responden. ¿Y por qué responden? Porque el mensaje era para todos. Mientras que por el otro lado, vimos más bien, ¿de acuerdo? Vimos más bien una dirección, un mensaje, ¿de acuerdo? Que se comunicaba desde el protocolo EIGRP. Y ese mensaje va dirigido hacia la dirección 224-0010, que de por sí ya sabemos que es multicast, pero que ahora hemos aprendido que representa solo EIGRP. Entonces, ¿qué quiere decir?
ese mensaje está dirigido solamente a los miembros o a los equipos que conversen en XRP. Entonces, está mandándolo a esos equipos. Profesor, pero lo manda también a ellos. Sí. ¿Por qué? Porque por difusión, o sea, es una multidifusión, un multicast. Pero claramente vemos que el mensaje no era para ellos porque ellos no responden ese mensaje. ¿De acuerdo? Ese es un mensaje multicast. ¿Ok? Daniel me pregunta, profesor, ¿los mensajes de broadcast son para reconocimiento de red? Se utilizan sí, pero en los mensajes en broadcast, Daniel, no solamente es para eso. O sea, el broadcast existe por sí. Por ejemplo, hay protocolos que se comunican en broadcast. ARP, por ejemplo, lo hace así, y yo no genero un mensaje de ese. El broadcast, tiene que no, maestros, es una problemática en la red, porque genera saturación. Pero parte del conocimiento que ustedes van a tener ahora es que existen protocolos que utilizan ese tipo de mensajería para funcionar. Entonces es como un mal necesario. O sea, sabemos que es un problema, pero existe. Y tenemos que saber que existe para saber cómo mitigarlo. ¿No? Iván nos pregunta, ¿el destino del mensaje depende del protocolo? El destino del mensaje depende del protocolo. A ver, en este ejemplo, el destino, el destino, como ustedes vieron, dependía no del protocolo, sino de lo que el usuario quería. Yo mandé un mensaje hacia un host o mandé un mensaje hacia todos. ¿Cierto? Entonces, el destino en una red de datos, digamos, con IPs que son manipuladas por el usuario, depende del usuario. Pero si hablamos de una red ya donde existen dispositivos que tienen protocolos particulares y que conversan entre sí, ¿de acuerdo? Sí depende del protocolo, la dirección que utilicen. Por ejemplo, profesor, ¿y con qué IP conectaría los OSPF? Ah, OSPF utiliza los 24.00, 5 y 6. Todos esos conceptos tienen que ustedes, van a ir ustedes aprendiéndolo. Y ustedes van a ir aprendiendo qué IP se utiliza cada protocolo, qué protocolos se utilizan o utilizan ciertas direcciones, etc. ¿De acuerdo? Sí, en realidad es una mezcla de las dos cosas, Iván. No sé si me dejan entender, por favor. Confirmo. Sí. Ok, perfecto. Daniel, ¿todo bien, Daniel, por tu lado? Sí, profesor, sí, gracias. A ti, gracias a ti. Listo. Ok, perfecto. Entonces, tenemos ya. Uy, no he guardado esto. No se va a perder. Este, ah, sí. Entonces, hasta ahí tenemos justamente ya la idea de estos tipos de mensajes. Bueno, ahí una representación de. Muy bien. Todos estos señores, como de todas estas reglas, perdón, tienen que después sobrecaer en protocolo. Ahora, ¿qué es un protocolo? ¿Y qué cosa permite? Bueno, los protocolos en esencia son reglas, ¿de acuerdo? Sino que ya se estandarizan o se esquematizan en base a un fabricante o a una entidad normativa, ¿no? Se crean, se desarrollan, o sea, alguien desarrolla estos protocolos. Nosotros podríamos desarrollar un protocolo, ¿ok? A través de una investigación, de un análisis, de protocolo Juancito, protocolo, no sé, no, pero tienen que aceptarlo una entidad normativa internacional. No vamos a ver algunas de ellas, ¿no? No es que simplemente, yo creo mi protocolo y ya está. Ustedes recordarán, o quizás conocerán o tendrán por conocimiento, que antiguamente los computadores, cada fabricante tenía su propio protocolo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tenías una máquina HP y no se comunicaba con una máquina, por ejemplo, Lenovo o IBM, ¿no? No se podía comunicar, eran protocolos distintos. Cada uno solamente tiene para comunicarse, solo tiene que tener máquinas HP o máquinas IBM. No podías comunicarte con otro. Claro, ¿qué es lo que aparece después? Los estándares. ¿Qué son los estándares? Son los protocolos que ya lo adoptan todos los fabricantes para utilizarlo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un estándar? IP. IP es un estándar.
¿no? Todo el mundo utiliza IP. Ahora, por ahí habrá algún tipo de red muy particular, muy especial que no utilice IP, puede ser, ¿ok? Pero en general todos usan IP. Entonces, y no solo eso, sino que todos los fabricantes de hardware soportan poner IP. En una tarjeta de red se le puede poner IP, ¿no? Todo. Celulares, computadoras, tablets, televisores, ¿no? IP, ¿me dan cuenta? Es un estándar. ¿Okay? O sea, IP, que es un protocolo, se ha convertido en un estándar, porque es aceptado por todos los fabricantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito más. Miren. Entonces, ¿qué tipo de protocolos podemos encontrar? Acá sí vamos a dar una miradita. Miren. Protocolos para comunicarnos. Protocolos de seguridad. Pues acá en realidad la traducción está mal. Debería ser de enrutamiento. ¿Ya? Protocolos de detección de servicios. O sea, hay una diversidad de protocolos. No todos los vamos a ver. O sea, imagínense. Si hablamos de comunicaciones, por ejemplo, podría ser TCP/IP. TCP/IP es una suite, ¿no? Bueno, es una suite de protocolos realmente, ¿no? Pero es un conjunto de protocolos. Seguridad, SSH, MD5, IPsec, varios protocolos de seguridad, ¿no? Enrutamiento, OSP, PIGRP, IXRIP, BGP, protocolos de enrutamiento, ¿sí? Protocolos de enrutamiento, N protocolos, ¿no? Detección de servicios, utilizado para detectar automáticamente dispositivos, bueno, SNMP, por ejemplo. SNMP es un protocolo que te permite desde una estación monitorear toda tu red, por ejemplo. Son protocolos. O sea, existe diversidad. Entonces pueden ser de varios tipos. ¿Qué funciones cumplen? A ver, algunos son para direccionar, para poner una dirección, identificar hacia quién va, ¿no? Algunos son para brindar confianza, los de seguridad probablemente. IPsec, por ejemplo. GRI, por ejemplo, ¿no? ¿Que sirve para qué? Para que los túneles VPN donde viaja la información se aseguran, ¿no? Control de flujo, hay protocolos que permiten limitar, ya, abre el caño un poco más, ya, más información. Cierra el caño porque ya se está llenando. Después controlan el flujo. Hay protocolos que sirven para detectar errores. Sí, hay protocolos que sirven para detectar errores. Hay protocolos que son de interfaz de aplicación. HTTP, por ejemplo, DHCP, DNS son de aplicación, de usuario. Entonces, no entiendo qué tal tanto. No están... Tranquilos, te estoy comentando que existen estos protocolos. Y te estoy dando algunos ejemplos X. ¿Ya? Algunos ejemplos X. La intención de esta primera parte es que sepas que existen varios tipos de protocolos. Y existen algunos ejemplos de cada uno. Pero tranquilo, no quiero que te aprendas ahorita que, pero ¿qué protocolo dijo? No, tranquilo. ¿De acuerdo? Tranquilo. Lo que sí sabes, lo que sí te llevas, es que existen algunos protocolos de comunicación, de enrutamiento, y cada protocolo tiene diferentes funciones para direccionar, para dar seguridad, ¿no? Diferentes funciones. Cada uno tiene su. Ahora, hay algo importante, y esto sí es fundamental. Los protocolos solos no necesariamente funcionan correctamente. Es decir, no es que yo utilizo IP y con eso ya vivo y listo, y nadie más. No, no, no. Necesitas que esos protocolos interactúen con otros. ¿No? O sea, tiene que haber una interacción con otros. O sea, solito no puede. Ahora, recuerda, ¿cuál es la finalidad del protocolo? En general, poner las reglas para que exista comunicación. Entonces, cuando te digo que solito no puede, es porque un protocolo solito no logra la comunicación. Entonces, es la interacción de todos los protocolos o de varios protocolos que permiten esa interacción. Entonces, necesitan interactuar. Necesitan interactuar. Entonces, por ejemplo, acá nos están dando un ejemplo. Es un ejemplo, ¿ah? HTTP, TCP, IP y Ethernet. 4 protocolos que entre sí conversan y logran la comunicación entre un cliente y un servidor web, por ejemplo. Pero interactúan entre sí. Interactúan entre sí. ¿Estamos? Eso es importante identificar. ¿De acuerdo? Ahora, ya. Entonces, si necesitamos que interactúen, ¿cómo los agrupamos? ¿Cómo los agrupamos? Esa agrupación se llama suites.
suite de protocolos. Ah, suite de protocolos, sí. Y mira, me voy de frente a lo que nos interesa. Acá está. Mira la suite de los protocolos. Existen varias suites. Varias suites. Varias suites. Mira. Suite TCP/IP. Existe la suite ISO. Existe la suite Appleton. Existe la suite Nobel. Ahora, de esas 4 suites que nos han mostrado como ejemplo, o que nos muestran como ejemplo aquí, yo te pregunto, no tienes que conocerlos todos, pero ¿cuál de los protocolos que están dentro de esa suite, de estos protocolos que están dentro de... ¿Cuál de todos esos se te hacen más o menos un poquito siquiera conocidos o los has escuchado alguna vez? ¿O ninguno? Cuéntame. El de la primera, el de la segunda, el de la tercera, el de la cuarta. Por ejemplo, yo me HTTP, Jorge me dice TCP/IP. Ya, ok. Entonces, están identificando este de acá. Claro, claro. Exactamente, maestro. Maestro Budi también. Estos de acá no los usamos. No los usamos nosotros, como usuarios finales. Ahora, estos de acá se utilizan en algunos estándares de conectividad WAN, ¿no? O sea, en Internet. Sí se usan, ¿no? Sí se usan, sí, claro. Pero eso es un porcentaje menor. El que usamos nosotros como usuario es TCP/IP. Esta suite nos va a interesar. O sea que, ¿qué protocolos nos van a interesar? HTTP, DNS, DHCP, FTP, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, Ethernet. Esta suite nos va a interesar. Esta suite nos va a interesar. Esta es la que vamos a estudiar. Estas no, porque estas no se usan, pues. O al menos nosotros no las usamos. En Internet quizás, pero le interesa eso al proveedor de servicios. A mí no. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta es la que nos va a interesar. Pero como te das cuenta, existen varias suites, varios conjuntos de protocolos. ¿Cuál nos va a interesar? Entonces, si por el momento, profesor, ya, pero igual yo no, yo sí HTTP sí he escuchado porque siempre utilizo HTTP, www, ¿no? Pero además no lo conozco, profe, ¿qué será todo eso que está ahí? No sé. Tranquilo, eso es lo que vamos a ver. Y en eso consiste el módulo 1. El CCNA1, en cada capítulo, disgrega cada uno de estos. Y fíjate una cosa, para que interactúen, porque hemos dicho que tienen que interactuar, solo no funcionan, ¿cómo es que cómo se hace esta interacción? Se distribuye en capas. Capas. Capas de interacción. ¿De acuerdo? Que después vamos a ver que van a ser el modelo de referencia OSI o el modelo TCP/IP. ¿Ok? Entonces, mira, acá ya nos van dando un adelanto. Ya tú hablaste entonces, ¿te quedaste con TCP/IP? Sí, con ese nos quedamos. Ese nos interesa. Los demás no. Ya sé que hay varias suites, ya sé que existen varios, pero este me interesa. Este me interesa. Ya, ok, ese me interesa. Mira, y acá sí ya me ponen todos los protocolos, mira. Como te decía, ¿qué es lo que se hace para que formen interacción? Se divide en capas. ¿Qué capas están dándome acá? Acceso a la red, internet, transporte, aplicación. Y en cada capa existe un conjunto de protocolos. ¿Por qué? Porque todo esto es una suite de protocolos. Para que exista comunicación, esos protocolos tienen que interactuar entre sí. Ahorita voy a hacer un ejemplo de eso. ¿De acuerdo? Ahorita te voy a hacer un ejemplo de eso. Pero quiero que se comprenda el concepto. Hay varios protocolos. Hemos visto y de varios tipos, ¿no? Y funciones. Pero ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa saber que esos protocolos para trabajar y lograr la comunicación no pueden trabajar solos, necesitan varios. Entonces, para hacer varios tienen que agruparse. Esa agrupación, ¿cómo se llama? Suite de protocolos. Hay varias suites. ¿Cuál es la que nos interesa? TCP/IP. De esa nos vamos a encargar y esa vamos a estudiar. ¿Ok? Esa vamos a estudiar. Ya, entonces, ahí va a existir un proceso de cómo se va a comunicar la información. TCP/IP nos va a dar la idea de cómo encapsular esa información. Ahorita vamos a ver eso. ¿De acuerdo? Cómo encapsular esa información. Como les comentaba, esto se da gracias a organizaciones y estándares. Alguien tiene que definir estos protocolos, o sea, no es la nada, ¿no? Y si en todo caso algún investigador, ustedes, yo, hace un protocolo X, tiene que ser sometido a estos señores. Entonces, miren, existe la IEEE, la IANA, que ve todo el tema de direccionamiento, la IETF, el Grupo de Trabajo de Internet, la TIA, la ITU, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la ICANN. Entonces, cada una tiene diferentes características y usos.
¿no? La IEEE, por ejemplo, tiene a su cargo al grupo de trabajo de Internet. El grupo de trabajo de Internet, o sea, la IETF, por ejemplo, es la que diseñó, o la que creó, o la que mandó, puso en producción IPv6. IPv6 es un protocolo. Ellos lo crearon, lo diseñaron, lo pusieron en práctica. La IANA se encarga de todo lo que es direccionamiento, por ejemplo. La IANA es la que decide, ustedes han visto, por ejemplo, que en las películas dicen, hay que detectar a través ¿no? De qué, la IP de qué país o de qué parte del mundo es. Eso sí es viable, maestro, porque la llana distribuye. Por ejemplo, la llana divide el mundo en 5 regiones. Arin, Ripe, Afrinik, Lacnic, ¿no? Yo les pregunto, ¿quién creen que es la de nosotros, la que está Perú? Arin, Ripe, Afrinik, Lacnic. Lacnic, Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, ¿qué dice la llana? Ya. ¿Cuántos IPs hay? Hay desde la 1 hasta la 255, ya. De la 1 a la 10 es para todo lo que es Arin, la parte de Norteamérica. La parte asiática usa de la 11 a la 20. La parte de Latinoamérica y el Caribe de la 21 a la 30. África entonces distribuye las IPs. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, pues, cuando les decía esto de las películas, no es tan real, es cierto, porque si la llana, esa información no la tenemos, pero la llana sí la tiene. Entonces sabe de qué parte del mundo es esa dirección. Me viene una pregunta. Cuando quieres comprar algo en internet, las páginas de internet reconocen la región desde donde me conecto. Ya, ok. No, no exactamente tiene que ver, si de repente la pregunta es si tiene que ver con este direccionamiento, no exactamente, porque esa información es bastante privada, es decir, la llana distribuye y solamente entidades como la policía o entidades de este tipo son las que tienen información ante un levantamiento de las comunicaciones, ¿no? Yo entendería que el tema de que reconoce la región es más que nada posiblemente porque hace una traza de tráfico. ¿Se acuerdan que ayer hicimos un tracer? ¿No? Entonces, de acuerdo a eso puede generar una ubicación también. Podría ser por eso, ¿no? O quizás la aplicación de por sí permite identificar a través de una aplicación la región de comunicación o el código del país, etcétera, cosas de ese tipo, ¿no? Puede ser, pero no es exactamente eso. No, no es exactamente por esto. ¿De acuerdo? Pero la llana sí tiene esa información de cómo distribuir las direcciones en el mundo, ¿sí? Bueno, y existen otras. Existen otras, ¿ok? Por ejemplo, la IEEE, la EIATIA. La EIATIA es muy común, muy conocida por el tema de los cables 568A, 568B, los colores, ¿no? De los cables blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón. Ellos son los que definieron, por ejemplo, cuáles son los estándares, la EIATIA. ¿No? Entonces, estas entidades son, como les decía, entidades normativas que finalmente son las que aprueban o publican o establecen los protocolos, ¿no? Los protocolos que se están creando. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, esta suite de protocolos lo que va a permitir es lograr esa comunicación. Tíralo para la pared. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que esa comunicación se dé? Fíjense, acá esta parte se las voy a mostrar de esta manera. Acá vamos a hablar de estos dos señores, ¿de acuerdo? Como les decía, el que nos interesa es TCP/IP, que vendría a ser la suite de protocolos que nos importa. Pero a su costado está el modelo de referencia OSI, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? OSI es un modelo, ¿de acuerdo? OSI es un modelo. Si nosotros queremos crear un protocolo, nuestra referencia va a ser OSI. Entonces, ¿qué dijo TCP? Ya, TCP/IP crea su protocolo. Perfecto. Toma como referencia a OSI. ¿De acuerdo? Entonces dice, muy bien, las capas de aplicación, ya, pero dice, pero no lo calca exactamente igual. Dice lo siguiente. Mira, las funciones de las 3 primeras capas, yo las voy a asumir en una sola capa que se va a llamar aplicación. La capa de transporte la voy a mantener igual. La capa de red la voy a mantener, pero le voy a llamar internet, no le llaman igual. Y las dos capas del modelo OSI inferiores, las funciones que estas cumplen, las voy a involucrar en una sola capa que se va a llamar acceso a la red. Así lo definió.
por alguna, y obviamente sustentado y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las funciones que se dan acá se cumplen a través de los protocolos que están involucrados aquí. Ya están cumplidas. Entonces, dice, ¿para qué dividir en tres capas? En una sola. Entonces, mientras OSI tiene 7 capas, TCP/IP solamente tiene 4. Pero claro, hay una equivalencia. Las 3 primeras capas de OSI son la capa de aplicación del TCP/IP. La capa de transporte se llama igual, la capa de red cambia de nombre y se llama Internet, y las dos capas inferiores, enlace de datos y física, se convierten en la capa de acceso a datos. ¿Ok? Este dato es fundamental para este proceso. Entonces, miren, ¿cómo vamos a hacer que estas capas se interactúen? Entonces, fíjense acá. Vamos a tratar de poner acá al señor OSI. ¿De acuerdo? Entonces, acá iría aplicación. ¿De acuerdo? Aplicación. Esa sería la capa de arriba, la capa 7. ¿De acuerdo? Después de eso viene presentación. Ahora, profesor, ¿y cuáles son las capas que tengo que aprender? Entonces, la de OSI, las dos son muy importantes, porque les vuelvo a insistir. Mientras que TCP/IP es el protocolo que vamos a trabajar, OSI es la referencia, es como su inicio, su origen. Y todo protocolo que analicemos en adelante va a tener como referencia a OSI. Entonces, los dos son importantes. ¿Ok? Los dos son importantes. Sesión. ¿Ok? Esta es sesión. Después de esa capa, sigue transporte. ¿Ok? Transporte. Después de esa capa, sigue red. Después de esa capa, sigue acceso a la red. Bueno, enlace de datos. Y finalmente, está la capa física. Bueno, ahí también no tiene nada que ver, ¿ya? Sino que se lo distribuyo de esta forma. ¿Ok? Acá podría bajar un poquito. Bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces, eso es 10. Ahora, a su par, como hemos visto hace un rato, a su par está TCP/IP, donde sus capas se distribuyen ya no en 7, sino que se distribuyen en 4. Estas 3 de arriba se vuelve una sola. La de transporte sigue siendo transporte. La de red se llama ahora Internet. Y las de abajo se vuelven. Entonces, acá los nombres cambian, ¿no? Esta sigue siendo solo aplicación. ¿De acuerdo? Esta de acá abajo sigue siendo transporte. Esta de aquí sigue siendo red, pero ya no es red, sino que ahora sería Internet. Y esta de abajo se llama acceso a la red. Ya, quiero que vean esto, por favor. Miren, presten atención mucho a este ejercicio, ya, a lo que vamos a hacer. Voy a tratar de simular la comunicación entre un cliente que quiere ver una página web. Este es un cliente, ¿de acuerdo? Que quiere ver una página web. Este cliente quiere ver o solicita la página, se me ocurre, www.google.com. ¿Ok? Eso es lo que solicita este cliente. Eso es lo que quiere ver él ahorita. ¿Ok? Y el servidor de Google, ¿de acuerdo? El servidor de Google está en alguna parte, obviamente, lejos de acá, ¿no? Lejos de aquí, está en alguna parte por acá. Vamos a ponerlo por acá. Poner que está tratando de ponerlo cerca, aquí. Acá está el servidor de Google. Este es el servidor de Google. O uno de los servidores al menos al cual va a tener acceso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta sería, y ahí viene la primera pregunta, ¿ok? Quiero que ustedes tomen en cuenta. Presten atención mucho a esto, ¿ya? Porque todo el capítulo 3 se va a concentrar en esta parte, ¿ok? Pregunta, ¿por dónde inicia la comunicación? ¿Por la aplicación o por la capa física? Vamos a hacer una pequeña descripción. En la aplicación están los protocolos que utilizamos como cliente, por ejemplo, HTTP, DNS, FTP. En presentación están, por ejemplo, los protocolos de compresión, WIN o RAR, perdón, ZIP o RAR, por ejemplo. MP3, MP4, JPG, ellos están acá. Aquí abajo están los protocolos que se encargan de hacer la comunicación y sincronizar el origen y el destino. En el transporte están los protocolos que se encargan de llevar la información.
de transportar la información. En la red están los protocolos que se encargan de identificar quiénes son, hacia dónde es. En enlace de datos están los protocolos que se encargan de ver cómo se va a transportar, por dónde se va a transportar, qué medios se va a utilizar. Y la capa física es qué velocidades, qué tamaños, qué colores, qué cables, qué ondas se va a utilizar para comunicarse. Pregunto entonces, cuando yo quiero ver una página web, ¿por dónde parto? ¿Por la aplicación o por la capa física? ¿Qué opinan ustedes, más? Cuando usted quiere ver una página web, ¿cómo accede a esa página web? ¿Por dónde cree usted que va a partir? Por aplicación, dice yo. Por física, dice Daniel. Ever dice por aplicación también. Claro, pensemos. Cuando usted accede a una página web, lo primero que hace es, sea o sentarse en su computador, o en su laptop, o en su tablet, o en su celular, y abrir una aplicación cliente web. ¿Quién es la aplicación cliente web que usted abre para poder ver una página web? Puede abrir el navegador, puede abrir un Chrome, puede abrir un Explorer, puede abrir un Mozilla, un Safari, un Opera, cualquier navegador. Y en ese navegador usted utiliza un lenguaje. ¿Qué lenguaje utiliza para pedir la página? HTTP. Porque ese navegador utiliza ese protocolo para pedir. ¿Se da cuenta? Entonces, el protocolo que estamos considerando usar es HTTP. ¿De acuerdo? Es HTTP. Este es el primer protocolo por donde va a empezar. ¿Qué es lo que va a pasar? El cliente pide la página, pero entenderán ustedes que el computador no es que yo le quiero que me traigas la página, no. Hay un lenguaje que utiliza y que el usuario se le da, que es HTTP, dos puntos, tal, www. Internamente eso genera un mensaje. El mensaje se llama get http 1.1 www.google.com. Realmente es más tema, ¿no? Pero a lo que voy es que se genera un mensaje. Se genera una carta, una solicitud. Quiero ver la página google.com aquí en mi pantalla. Eso quiere el usuario. Yo que estoy sentado aquí. Quiero ver esa página. ¿Ok? ¿Cómo se lo transmito a mi computador? A través de mi navegador, con el HTTP www, y él traduce eso, codifica y decodifica eso, y lo convierte en un mensaje de tipo HTTP. ¿Estamos de acuerdo? La capa de presentación lo comprime, la capa de sesión establece la conexión, ¿cierto? Y ya tengo el mensaje listo para salir. Listo, ya está la carta hecha, ahí está la carta donde dice, señor de Google, por favor, le pido, me envíe su página para yo poder verla en mi computadora. Eso dice esa carta. ¿Estamos de acuerdo? La carta ya está construida. Mire, mire, y mire cómo interactúan los protocolos. Fíjate, verde. Ya está la carta construida. Ya está la carta construida. A esta carta vamos a llamar datos. Datos. ¿Estamos? Datos. Esos datos, esa carta, ¿de acuerdo? Ahora necesita ser transportada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos estos datos, tienen que pasar a la capa siguiente y hablar con transporte y decirle, ya tengo la carta, acá está. Esta es mi carta. Quiero que la lleves. Toma. Entonces te va a decir, a ver, espera. ¿Quieres que la lleve? Vamos. Tengo dos opciones, te voy a decir. Mira, tengo la empresa 1, que cuando lo lleva, te ofrece lo siguiente. Te va a ir llamando cada 10 minutos para avisarte cómo va su mensaje, cómo va tu mensaje. Cuando llegue el mensaje, ¿de acuerdo? Te va a llamar y te va a decir ya llegó y te va a pasar con tu familiar para que te confirme que llegó el mensaje bien. ¿Ok? Además de eso, eh, ¿qué más? A ver, sí que por A o B no llegara, por A o B no llegara, ¿de acuerdo? La empresa asume todo el costo
y te devuelve el monto de lo que pagaste más lo que cuesta tu mensaje. ¿Está bien? Sí. Tengo la otra empresa. Ah, y esta empresa cuesta tanto. Pagas. Tengo la otra empresa, ¿de acuerdo? Que te ofrece lo siguiente. Te ofrece hacer el máximo esfuerzo para que tu mensaje llegue. Te va a esforzar, pero no te asegura que llegue. No te llama, no te avisa, confía nomás tú que va a llegar. Entonces tú dirás, pregunto, ¿en cuál de las dos empresas mandas tu paquete? ¿La uno o la dos? No, me profe, en la 2 no lo mando, pues, ni siquiera me está asegurando que va a llegar. ¿No? Ya, pero existen esos los protocolos más. Uno de ellos es TCP, el otro es UDP. ¿De acuerdo? Pero es gratis. Ok, bueno, no, también de costo, también de costo. Uno es TCP y el otro es UDP. Por eso no entiendo. O sea, usted me está diciendo que existe un protocolo que me dice así, o sea, que no me asegura que llegue, sí. No entiendo, pero que, o sea, la información puede ser que no llegue, claro. ¿Sabes quién transporta ese protocolo UDP? La transmisión, el stream de video, por ejemplo. Cuando ves un partido de fútbol por internet, está viajando con UDP. Este señor no te asegura. Entonces, si se congela la imagen, se congeló, pues piña. Si pues justo en ese segundo que se congeló metieron gol, no lo viste, güey. Porque cuando reinicie la señal, va a reiniciar desde el momento en que está. No va a repetirte el gol. Ah, la repetición, pero ya, pero es una repetición. Pero no es que la transmisión retransmita lo que no se vio. ¿Me dejo entender? ¿Quiénes son los que van por TCP? ¿Qué es el otro? Cartas, archivos, por ejemplo, correos, ¿no? ¿De acuerdo? Esos señores van por TCP. El stream va por UDP. ¿Ok? De ahí vamos a hablar más de eso. Pero entonces, como esta es una página web, ¿de acuerdo? Entonces el que va a decir, ya, yo me voy a encargar de llevarlo. ¿Quién lo va a recibir aquí abajo? Abajo lo va a recibir TCP. Va a tomar su mensaje, va a tomar los datos, va a tomar los datos, ¿ok? Y los va a encapsular, ¿de acuerdo? Y le va a agregar un encabezado. Un encabezado TCP. Este mensaje se llamaba datos. ¿De acuerdo? Este mensaje se llamaba datos. Este nuevo mensaje se llama ahora segmento. ¿No? Este nuevo mensaje se llama ahora segmento. Acá se llamaba datos. Ahora se llama segmento. ¿Ok? Ahora se llama segmento. Entonces, esos datos estaban aquí arriba. Acá los voy a dibujar, ¿verdad? Y viajan y se encapsulan. Y este nuevo mensaje se llama ahora segmento. Muy bien, ya tengo el mensaje, ya tengo quién lo lleve, ya sé quién lo va a llevar. Entonces el señor de la empresa ya, vamos, un ratito, un ratito. ¿A dónde vamos? Ah, ¿verdad, no? ¿A dónde vamos? Ah, ya, pero falta algo, pues, falta algo, un ratito, claro. Abajo está el señor IP. ¿Qué pone IP? Ah, es evidente, ¿no? Evidente, ¿no? IP es más conocido, ¿no? ¿Qué pone IP? Dirección. Para saber a dónde voy. Ah, entonces el mensaje baja a la capa inferior, ¿de acuerdo? Baja a la capa inferior y se encapsula en uno nuevo. Claro, ese nuevo contiene los datos, contiene a TCP y le agrega el encabezado IP. Este nuevo mensaje toma el nombre de paquete. ¿Ok? Entonces, mire, ya sabemos ahora quién lo va a llevar y hacia dónde va a ir. Ahora la pregunta es, ¿y por dónde va a viajar? ¿Por inalámbrico o por cable? De acuerdo a eso, este mensaje se le agrega
una cabecera, una cola, y a este nuevo mensaje se le llama, ya lo hemos dicho, ¿ah? Se le llama trama. Y finalmente, para ser transmitido, se convierte en, ¿no? ¿Qué cosa vendrían a hacer estos? Bits. Entonces, miren, pregunto yo, el proceso que ustedes han visto de arriba hacia abajo, ¿es un proceso de encapsulamiento o desencapsulamiento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Encapsulamiento o desencapsulamiento, maestro? ¿Qué cosa hemos visto? ¿Encapsulamiento o desencapsulamiento? Encapsulamiento. Eso es lo que hemos visto. El mensaje viaja, sale del computador, viaja por los medios, viaja por todo el medios. Llega al dispositivo Google. Pregunto, cuando entra al dispositivo, este señor también tiene su modelo OSI acá, interno. También lo tiene. También tiene su modelo OSI. También. Su modelo OSI, tiene su TCP/IP, ¿no? Todo tiene este señor, también. Pregunto, entonces, ¿qué significa? Que acá abajo está la capa física, acá está la capa física y arriba está la capa de aplicación. Pregunto, cuando el mensaje llega, ¿llega por física o por aplicación? Llega por física. Y cuando va subiendo las diferentes capas, ¿qué es lo que va pasando? Va pasando un proceso de desencapsulación. Claro, cuando usted recibe un regalo, no le interesa la caja, la envoltura. ¿Qué es lo que empieza a hacer? A desencapsular. Entonces, ¿qué es lo que recibe recibe los bits? Los bits se codifican y se convierten en trama. La trama saca el encabezado y se queda con el paquete. Saca el encabezado del paquete y se queda con el segmento. Saca el encabezado del segmento y se queda con la carta. Y lee y dice, me están pidiendo que le mande la página www.web.com. ¿Qué pasa? Recibe la página, recibe la carta y dice, ya, preparen la página, háganlo. ¿Qué tienen que hacer? Volverlo en cápsula. Va a enviar, lo encapsula, sale, llega al host y otra vez se desencapsula hasta que llega la carta donde está la página y ¡pum! Aparece la página en mi pantalla. Esa es la representación de un proceso de comunicación en esa línea. Mira todo lo que tiene que pasar para que tú puedas ver una página web en tu computador. Encapsulación, viaja, desencapsulación, encapsula, viaja, desencapsula. ¿Sí? ¿Me deja entender, por favor, maestro? ¿Se entendió? La idea del proceso de encapsulación y desencapsulación y cómo viaja la información. ¿Preguntas, por favor? Ah, están los checks. Ahora, acá rescato dos cosas, dos direcciones. En este modelo, en estas capas, existen dos direcciones. La dirección de capa de red o de internet, que sería la IP, y la dirección de capa de enlace de datos, que sería la dirección MAC. Perdón. Dirección, mejor dicho, para ser más claro, perdón. Dirección de capa 2. Es importante esto, ¿ya? Esto es capa 7, capa 6, capa 5, capa 4, capa 3. Es por eso que en un momento les he comentado y les dije, ya después lo vamos a ver, ya. Entonces, esta es capa 2 y capa, eso sí tienes que acordarte, ¿ah? Capa 2 y capa 3. ¿Ok? Ya, entonces, en estos dos existen direcciones. ¿Quiénes son esas direcciones, maestros? ¿Quiénes son esas? Esto ya lo hemos visto. Lo hemos visto en el gráfico, pero lo hemos visto. ¿Ya? ¿Quiénes son esas direcciones, maestros? Son estas direcciones, también lo hemos visto. ¿Ya? Estas direcciones de acá, por favor. Dirección lógica y dirección física. La dirección lógica es la de capa 3. La dirección física es la de capa 2. Un ejemplo de dirección lógica, la IP, maestro. Un ejemplo de dirección física, la dirección MAC de la computadora. ¿Ok? IP es dirección lógica y es de capa 3. En cambio, la MAC, estas direcciones que ven acá, la MAC que ves acá, estas direcciones, mira las dos direcciones. Dirección de capa 2
dirección de capa 3. En capa 3 ves las IPs y en capa 2 ves las MAC. Esas dos forman parte de ese encapsulado. Ese encapsulado que yo te mostré acá, ¿no? Acá te lo he mostrado simplemente en vacío, ¿no? Acá te he dicho, acá mira, acá va un encabezado IP y acá va un encabezado. ¿Qué es lo que forma parte de ese encabezado? Parte, ¿ah? Porque hay otras cosas más, son esas direcciones. ¿Para qué sirve una dirección de capa 3? Para comunicar globalmente, remotamente. Una dirección de capa 2 solamente conecta localmente, no afuera, no otra red, solo la misma red. De ahí vamos a empezar a usarlos. Pero acá sí quiero que te quedes con ese concepto. Hay dos tipos de direccionamiento en nuestros mensajes. De capa 2 y de capa 3. De capa 2, dirección física. De capa 3, dirección lógica. Un ejemplo, IP. Un ejemplo de dirección física, la MAC. La dirección IP lógica, ¿para qué sirve? Para comunicar globalmente. Redes remotas. La dirección física de capa 2, ¿para qué sirve? Para conectar localmente. Solamente localmente. ¿Estamos? Ahí vamos a verlo con un ejemplo más adelante, porque ahí vamos a ver, se utiliza esto. Pero ahorita lo que quiero que ustedes se lleven es ese concepto. ¿De acuerdo? Ese concepto que les acabo de comentar. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces hasta ahí, esto comprende nuestro capítulo 3. Cuénteme, por favor, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Se entendió el proceso de encapsulación? Realmente lo que me interesa mucho que se lleven de este capítulo, ¿de acuerdo? Es el proceso de encapsulación. Entonces, por ejemplo, hay unas preguntas que les puedo hacer, ¿ya? Vamos a hacer la retro ahí. Vamos. Pregunto. Vamos, para ustedes, ¿ah? Dice, capa 2, dirección física. MAC, conectar localmente. Correcto, Joey. Correcto, Joey. Capa 3, dirección lógica. IP, conectar globalmente. Entre paréntesis, remoto. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? Ahora, algunas preguntas para ir recordando lo que hemos visto y sacando lo más importante. ¿Cómo se llama el... acá tiene un nombre realmente. Les voy a poner el nombre técnico, ¿ya? El nombre técnico. PDU. PDU. ¿Qué significa eso, profesor? Unidad de datos de protocolo. Ya, entonces miren. Pueden preguntarles así. ¿Cómo se llama el mensaje en la capa de aplicación? Datos. ¿Cómo se llama el mensaje en la capa de transporte? Segmento. ¿Cómo se llama el mensaje en la capa de red? Paquete. ¿Cómo se llama el mensaje en la capa en la capa de enlace de datos o de acceso a la red? Trama. ¿Cómo se llama el mensaje en la capa física? Bits. Pero eso realmente no es cómo se llama el mensaje, es ¿cuál es el PDU? ¿Cuál es la unidad de protocolo, de datos de protocolo, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿quién es más grande? Recuerden, ¿ah? Recuerden que viene a ser el encapsulamiento, ¿no? ¿Quién es más grande, el segmento o el paquete? Evidentemente, si el paquete, exactamente yo, envuelve el segmento, el paquete es más grande. ¿Quién es más grande, el paquete o la trama? La trama envuelve el paquete, la trama es más grande. ¿Ok? Los bits, no, porque los bits es una codificación, ¿no? Entonces, acá hablamos de un proceso de encapsulamiento. ¿Cómo se llama el mensaje en la capa 2? Trama. En la capa 3, paquete. En la capa 4, transporte, segmento. En la capa de aplicación o superiores, datos. En la capa física, bits. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante identificar. ¿Ya? Y lo que resumió, te lo voy a copiar, ¿ah? Porque yo lo he resumido excelentemente bien. ¿No? Acá lo vuelvo a poner. Ay, creo que no copió. Copié otra cosa. No copió. A ver, vamos a ver si ya lo copio. Ahora sí, creo que sí. ¿Ah? Ya está, ¿ves? Y lo otro que ahí lo voy a acompañar con algo más, gracias a la idea de Joy, capa 3, dirección global, dirección lógica, ¿no? IP, conectar globalmente, entre paréntesis, remoto. Ya está, ¿ven? Ese es el resumen que yo nos he ayudado a tener y que ahora les comparto a nivel de la red de carga. ¿Listo, maestros? Entonces, eso es lo que comprende. Hemos visto hoy día temas de protocolo,
hemos visto que existen protocolos, nos hemos enterado que ya hay una suite de protocolos, nos hemos enterado de la que, la que vamos a estudiar, este CPIP, esa vamos a estudiar, ¿ok? Y hemos visto cómo interactúan las capas, ¿no? Cómo interactúan las capas, y de todo eso hemos rescatado que hay dos tipos de direcciones, la de capa 2 y la de capa 3. Todo ello lo hemos visto en forma genérica. ¿Qué es lo que va a venir ahora a continuación? Nos vamos a ir metiendo capa por capa, para ir analizando una por una. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? A ver. Checks. Carita feliz, carita triste. Ajá. Dice Dani, ¿puede quedarse 10 minutos después de... Sí, claro que sí. No se preocupe, maestra Dani. Listo. Ya. Ahora, yo les decía al inicio de la sesión que tenía un quiz para ustedes. ¿De acuerdo? Quiero que lo resolvamos. ¿Ok? Sino que no lo hice primero porque había muy poquito. Muy poquito. Ya, entonces, ahora sí estamos la mayoría. Así que permítame hacerlo, por favor. Permítame hacerlo. Entonces, acá a ver, vamos a ver. Denme un segundo. Ahorita les paso el enlace. Acá está. Ya, entonces les he compartido el enlace en el chat, por favor. Ahí está. Les he compartido el enlace en el chat. A ver, entramos. Pongan su nombre nomás. ¿De acuerdo? Sus nombres, sus datos. Ok. Acá me va a ir apareciendo. Ajá, ahí está Iván. Excelente, Iván. Entre, por favor, entre. Daniel, está Buddy. Excelente, Iván. Somos 31 menos 2, 29 deben haber, ¿ah? Varios. Muy bien, entramos. A ver, vamos a verificar. Jorge, Andrés, Ever. Entramos, por favor, al enlace. Ahí está en el chat, por favor. Pero con eso vamos a acabar hoy día. ¿Ah? ¿Quién falta? Faltan varios, ¿eh? 1, 2, 3, 4, somos 12, 14. Puede entrar en su celular. Acá no hay excusa. Usted es móvil, no hay excusa. Acá todos ingresan. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17. ¿Ah? ¿Ya nadie más? Ojo, los que no ingresan es que no han asistido. Ah, ahí está uno más. Muy bien. Ok, vamos. ¿Nadie más? Ajá. Ahí está Michelle, excelente. Ok, ya, listo. Vamos iniciando, ya vamos iniciando, si no nos va a ganar la hora. Vamos iniciando. Pero los demás que faltan, por favor, esto queda registrado para mí, ¿ah? Vamos iniciando. Ya, ya deben aparecer las preguntas. Vamos, empezamos a responder.
Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Ya, creo que ya lo podemos dar por finalizado. Ok, faltan algunos ahí que terminar. Creo. Falta Miriam, por ejemplo. Falta Gladys. Falta Mónica. Falta Lisette. Gabriela. Ok. Pues ya vamos a pintar las respuestas. De ahí se los voy a volver a pasar para que lo vuelvan a dar. Ok. Y voy a finalizarlo ya para ver la respuesta. ¿Sí? A ver, ¿quién quedó en primer lugar? Daniel quedó en primer lugar. Muy bien. Iván también, segundo lugar. Ok, vamos a ver las respuestas. Ok, vamos a ver las preguntas y las respuestas. A ver. En un tipo de conexión para administración de un router o switch que no requiere la configuración de una dirección IP, ¿qué cosa es? SSH Telnet requieren un IP, siempre maestro. ¿Por qué? Porque esos dos son dentro de banda. Conexión dentro de banda, ya pues es lo que está arriba. Entonces, ¿qué sería? Conexión fuera de banda. Esa es la respuesta. Porque no requiere IP. Recuerden, cuando ustedes configuraron con la consola, no requerían IP, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué comando permite configurar en un switch o router una clave para el modo acceso privilegiado con encriptación? Ahora, todos los comandos son correctos. Bueno, si es con encriptación de nivel 5, es el sequence. Entonces nos quedan la primera opción o la tercera opción. Pero la primera opción está en modo privilegiado, y eso ya les comenté. Siempre tiene que estar en el modo correcto. Y si ustedes recuerdan, el comando es en el modo no vale. Esta es la respuesta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos o no? A ver, los checks. Ajá, perfecto. ¿Qué comando permite en un router o switch Cisco guardar la configuración de memoria RAM a NVDA? Copy, running, config, instalar, config. ¿Se acuerdan? Lo interesante es en qué modo. No es en este modo, es en este. La primera es la respuesta. ¿Ok? La primera es la respuesta. ¿Qué comando permite en un router o switch Cisco reconocer el nombre y estado de las interfaces? Yo les mostré. Comando de verificación muy importante. Show IP interface, bridge. ¿Ah? ¿Cuál es la razón por la cual se configura una dirección IP en una interfaz VLAN totalmente administrativo? Lo dijimos, ¿cierto? Solo con fines de conmutación, no. Solo con fines de administración, no. Sí, sí, solo con fines de administración del dispositivo. Eso es. En un router a cada interfaz se le debe configurar una dirección IP que pertenezca a redes diferentes. ¿Verdadero o falso? Router conecta redes diferentes. Verdadero. Y se le pone IP para redes diferentes. Switch, conectividad para misma red. Pega justo, ¿no? A cada interfaz se le debe configurar una dirección IP que pertenezca a la misma red. ¿Cuál es la de las cuatro memorias de router no pierde la información cuando esta se reinicia? RAM, volátil. Flash es como una USB. ROM de solo lectura. NVRAM, no volátil. Eso se llama. ¿Listo? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el quiz? ¿Sí?
Ok, ok. Ya, listo. Maestros, la próxima semana, o sea, desde, desde el día, vamos a habilitar desde el día domingo hasta el próximo domingo, va a estar habilitado el examen, el primer examen, del capítulo 1 al 3. ¿Ok? Yo igual el día martes les voy a hacer recordar. ¿Ok? Les voy a mostrar. ¿Ya? Pero ya va a estar habilitado. Entonces, yo les pido lo siguiente, hagamos lo siguiente. Estudien, por favor, estos días, mañana, viernes, sábado, domingo, sus primeros 3 capítulos. ¿Ok? ¿De acuerdo? La próxima clase también voy a hacer un quiz, pero del capítulo 3. ¿Ya? Del capítulo 3. Sí, ¿ok? Pero me refiero a que el examen de Cisco ya va a estar habilitado. ¿Ok? Entonces, estudien, por favor, repasen bien, y el martes yo también les muestro cómo vas, dónde van a tener su examen, en qué parte y todo, para que ustedes entren sin problema. ¿Ya? Pero aprovechen estos días para repasar esos 3 primeros capítulos que hemos revisado. ¿Listo? Muy bien, maestros. Eso sería todo por hoy. El domingo 16 ya lo habilito, maestro Iván, sí. Pero si, profesor, no quiero, yo quiero mejor usted que el martes que nos encontramos me muestre mejor. Ya, tranquilo. Lo vemos el martes. ¿De acuerdo? Pero si usted quiere darlo ya, ya. El examen de Cisco es solamente teoría, 21 preguntas para marcar y responder alternativas múltiples. Sí, solamente usted. ¿Ya? Pero le van a hacer preguntas como estas, ¿no? O sea, ¿qué comando, no? Fíjense, miren las preguntas que pueden venir. ¿Ya? En el NetAcad voy a dejar el enlace del quizzes para que en todo caso lo vuelvan a practicar. ¿Les parece? ¿Listo? Ok, ¿listo? Alonso dice, no se olvide subir la grabación de tu clase para practicar. Bueno, no te preocupes, Alonso. La clase, bueno, carga en 1 hora más o menos y yo lo subo, ya el enlace. ¿De acuerdo? Yo lo subo. ¿Listo? Listo, maestros. Es todo por hoy. Me he pasado 4 minutos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Chao, chao.